Iglesia, buenos días. Qué gusto de verlos otra vez. Gracias por la bienvenida. Pero sí, es un privilegio poder estar con ustedes una vez más, después de una ausencia de 3 semanas casi. Pero estamos acá, hermanos, una vez más para continuar con este estudio bíblico que estamos ya avanzando. Ya estamos, esta es la quinta sesión. Promesas en las que podemos confiar. A veces se nos hace difícil confiar. ¿Por qué? Porque de repente nos han fallado en las promesas. Porque de repente no nos han cumplido lo que prometieron. Pero esta es una aclaración, simplemente promesas en las que en realidad podemos confiar. Promesas que Dios ha hecho y que vemos al paso del tiempo que se siguen cumpliendo. Esta mañana el tema es: Dios les prometió un rey. Dios promete un rey, pero el pueblo de Israel pedía rey, ¿verdad? Después de que Dios estaba caminando con ellos, literalmente, 40 años en el desierto. Y el pueblo de Israel pide rey. Al parecer el pueblo de Israel quería ver un rey físicamente, alguien con el que pudieran relacionarse físicamente y verbalmente. Y sabemos que el pueblo de Israel tuvo muchos reyes. Pero aquí Dios hace una promesa de un rey que será eterno. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana a través del libro de la segunda carta de Samuel, capítulo 7. Así que, hermanos, vamos a comenzar con esto. Vamos a ir en un momento de oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias una vez más, porque ciertamente, Padre, tú nos has permitido estar aquí esta mañana. Ciertamente podemos venir y reunirnos como congregación, como pueblo tuyo, Padre, y eso es solamente a través de tu misericordia. Es solamente a través de que tú has prometido estar con nosotros, Padre. Damos las gracias por la oportunidad, por el privilegio que tú nos das de estar aquí una vez más, de poder seguir aprendiendo juntos, de poder seguir compartiendo tu palabra. Bendito Dios, y sabemos y entendemos que ciertamente eso es un privilegio. Sabemos y conocemos tantas historias de tantos lugares, Padre, donde ciertamente no es permitido, donde ciertamente hay muchos que se tienen que esconder para poder estudiar tu palabra, para poder leer una Biblia. Por eso, Padre, que estamos agradecidos por la oportunidad que tú nos das, la libertad que tú nos has dado y que nos sigues dando. Bendito Dios, te damos gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas en esta mañana, por todos aquellos que han hecho el esfuerzo de estar aquí esta mañana, de seguir buscando de ti a través de la palabra, a través de congregarnos, a través de venir y adorar tu nombre. Gracias, Padre, por aquellos que tal vez vienen en camino en este momento. Gracias por aquellos que vendrán, Padre, en tu nombre, de acuerdo a lo que tú ya estás haciendo, de acuerdo a lo que tú sigues haciendo en cada uno, Padre, en esta comunidad. Bendito Dios, ciertamente no hay manera de agradecerte lo que tú ya has hecho. Ciertamente lo único que podemos es decir es gracias. Porque no hay cosa que podamos hacer, Padre, para merecer algo, para merecer tu gracia, tu misericordia. Pero bendito Dios, estamos agradecidos de lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros y te damos toda la honra, toda la gloria a ti. Por eso que te pedimos en esta mañana, Padre, que tú nos guíes, que tú nos muestres el camino, que tú nos des las palabras correctas, Padre, para que
que todo aquello que salga de nuestra boca sea de acuerdo a tu voluntad. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les prometió un rey. Hermanos, hermanas, ¿cómo nosotros podemos relacionar eso en este tiempo? ¿En qué sentidos usted en el ámbito popular se ha escuchado el concepto de reino? Hay muchas personas que quieren crear su propio reino. Hay muchas personas que quieren ser el rey o la reina de algún lugar. Ciertamente en este tiempo ya casi no se escucha eso en las monarquías, en los países. Hay uno que otro por ahí que todavía tiene su rey o su reina. Pero la realidad es que hay muchas personas que quisieran en el ámbito popular que alguien les diga que son reyes o reinas. Que en otras palabras tienen cierta influencia, que en otras palabras tienen cierto poder sobre alguien. ¿Verdad? Porque el ser humano es así. Queremos estar sentados en un trono. Queremos que nos den reconocimiento. Queremos que la gente nos siga. Queremos que la gente nos obedezca. Queremos tener autoridad sobre los demás. Y ese es el significado de un rey. Un rey tiene súbditos. Un rey tiene siervos. Un rey está ahí para gobernar y liderar. Y ciertamente lo oímos en el día a día, tantas y tantas personas que siguen creando su propio reino. Pero aquí lo que estamos viendo es que la promesa de Dios es fiel y verdadera. Dios les prometió un rey. Y conocemos la historia del rey Saúl, el rey David, y tantos otros reyes que el pueblo de Israel tuvo en su momento. Pero miren lo que nos dice el escritor. Dice: a lo largo de la historia hemos visto imperios que van y vienen. ¿Usted conoce algún reino que haya durado para siempre? Amén. Amén. Muchos seguramente pensaron que su reinado no tendría fin. Pero la historia cuenta el inevitable fracaso de todo esfuerzo por erigir un imperio perdurable. Babilonia reinó durante 300 años, de 1900 a 1600 antes de Cristo. El imperio romano 422 años. Y todo esto es antes de Cristo. Ahora, la Gran Bretaña 394 años, de 1603 a 1997. El Imperio Azteca 93 años. Adolfo Hitler presumió que el Tercer Reich continuaría durante un milenio y más, pero solo duró 12 años. Esa es a veces la presunción de aquellos que están en el poder, que piensan que perdurarán una eternidad, que piensan que seguirán dejando la siguiente generación en su lugar. En tiempos recientes los Estados Unidos han predominado en la política mundial, pero los alineamientos internacionales están cambiando y no hay ninguna seguridad de que tarde o temprano otros poderes la usurpen. Pero hay algo que no cambia, y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. En otras palabras, que la palabra de Dios no cambia, que la palabra de Dios no tendrá fin, que lo que está escrito se cumplirá, que la palabra de Dios es fiel y verdadera.
Esta nos asegura un solo imperio que ya existe. Un solo imperio, un solo reinado. Ahí en Marcos 1:15 nos lo dice. Mateo 12:28. Dice, y que será eterno. La resurrección de Cristo de entre los muertos lo expone como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La resurrección de Cristo lo expone como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, reinando en gloria con Dios por una eternidad. Esa es la promesa de Dios. Es la promesa que vamos a ver a través de la segunda carta de Samuel, donde Dios le hace una promesa al rey David, donde Dios hace un pacto con el rey David. Y por eso es que quiero invitar a alguien que vaya a segunda de Samuel capítulo 7, verso 8 y 9. Si lo tiene por ahí, por favor, le da lectura. El Antiguo Testamento menciona hombres y mujeres que sobresalen, hombres y mujeres que fueron usados grandemente. Y ciertamente el rey David es uno de ellos. Pero el rey David también tuvo sus fallas. El rey David también pecó. El rey David también falló. El rey David pecó gravemente y pagó por su pecado. Pero Dios, que es un Dios fiel, siguió trabajando en la vida del rey David. Siguió obrando en su vida. Este pasaje que acabamos de leer es el momento donde Dios envía a un profeta a hablarle al rey David. Y vemos lo que nos dice. Dice, ahora pues dirás así a mi siervo David. ¿Quién era David en ese momento? Era un rey. Era un rey en este momento, ya era rey, él estaba reinando sobre el pueblo. Pero sí vemos la manera que dice aquí, dice, ¿a quién? ¿Dirás a quién? A mi siervo. Entonces podemos en realidad entender que Dios es un rey, pero es el rey sobre todo rey. Es el Rey de Reyes. Dice, ahora pues dirás así a mi siervo David. Un rey tiene siervos. Un rey tiene súbditos. Un rey tiene gente que tiene que estar ahí dispuesto a servirle, a honrarle. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Este momento es un momento donde Natán viene a amonestar a David. ¿Por qué? Porque David en este momento que él quería construir un templo. Y tal vez podemos decir, oh, qué cosa más buena. David quiere construir un templo para adorar a Dios. Después de que el pueblo de Israel pasó tanto tiempo caminando por el desierto y donde tenían un tabernáculo, donde estaba en medio de algunas cortinas, que era el lugar santísimo. Y ahora el rey David tiene un pensamiento que quiere hacerle un templo a Dios. Y lo vemos en los versículos anteriores. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad,
el uno rico y el otro pobre, y empieza a amonestar a este rey. Empieza a amonestarlo porque el rey había fallado. El rey había fallado. ¿Qué había hecho? Empieza a hablarle de aquella ovejita que dice ahí. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y el rey empieza a pensar, bueno, ¿qué sucedió aquí? Dice verso 5, dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar por la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Estamos acá más adelante en este capítulo 12, reconociendo que el rey David había fallado, reconociendo que el rey David, al igual que casi todos los reyes, no casi todos los reyes habían fallado. Pero en este pasaje aquí, Dios reconoce a David como su siervo. Dios reconoce a David como su siervo. Dice, ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Empieza a recordarle de dónde lo tomó. De dónde sacó a David. Dice, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. ¿Quién era David? Era un pastor de ovejas. Era el que cuidaba las ovejas de su padre. Era aquel que en el momento que Samuel fue a buscar para ungir, para encontrar al ungido de Dios, no estaba ahí. Estaban todos los demás estaban todos los demás hermanos y él no estaba ahí. Él estaba cuidando las ovejas. Y ahora, aquí recuerda, le hace recordar de dónde lo había sacado Jehová. Jehová dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. ¿Para qué? Para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Dios, en su plan, este era el plan de Dios. Tenía un propósito específico para David, que fuera el príncipe, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Tenía un lugar especial para David. Pero ahora llegamos al punto donde David tiene en su corazón construir un templo para adorar a Dios. ¿Y quién no quisiera tener un lugar para adorar a Dios? Mira lo que dice el capítulo 7 al principio. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán,
mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. En otras palabras, el rey David entiende que él ya tiene su lugar, ya tiene su casa, su palacio, etc. Dice, pero Dios sigue habitando entre cortinas. Tal vez en el mismo tabernáculo que cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto por 40 años. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. El profeta Natán todavía le echa una manita ahí al rey David. Oh, qué bueno que tú quieres hacer un templo para Dios. Qué bueno que tú quieres tener un lugar donde le puedas adorar, donde sea un lugar estable, donde no sea algo temporal. Pero miren lo que dice el verso 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Es una pregunta. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente, no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Dios, la respuesta de Dios es, ¿acaso yo en algún momento pedí que se me hiciera casa? ¿Acaso en algún momento yo a alguien le dije de todas las tribus que me hiciera un templo? Yo no sé hasta dónde se ha ido nuestro pensamiento en este momento. Pero Dios dice, yo soy un Dios libre. Yo soy un Dios omnipresente. Yo soy un Dios que estoy en todo lugar. Que anduve con mi pueblo en el desierto por tanto tiempo y dice hasta el día de hoy. Y sabemos la historia que después sí se le fue hecho un templo. Pero no era el tiempo, no era el momento, no era el lugar, no era lo que Dios quería en ese momento. No era el rey David el indicado para ello. Dice el verso 8, dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Yo te tomé con un propósito específico. Y ese propósito no era que me hicieras un templo. Ese propósito es que tú lideraras a mi pueblo, que tú lo guiaras, que tú lo llevaras, que sí estuvieras ahí al frente de la batalla. Verso 9 dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Dios empieza a clarificar todo ese andar desde el comienzo donde Dios llama al rey David. Le empieza a clarificar cuál fue su propósito, para qué fue llamado. Le empieza a aclarar que Él siempre estuvo con él, que nunca lo dejó solo, que Él estuvo ahí enfrente en todas esas batallas para destruir a sus enemigos. En este pasaje Dios
instruyó al profeta Natán para que fuera a hablarle al rey David, haciéndole saber que donde hay un rey, tiene que haber siervos. Que donde hay un rey, los siervos obedecen. Y el rey David, aquí Dios lo llama siervo, siendo un rey. El día de hoy, hermano y hermana, Dios sigue buscando esos siervos que estén dispuestos a obedecer, que estén dispuestos a servir. Y sigue siendo ese llamado. Empieza aquí a hablarle al rey David que toda cosa que Dios comienza es con un plan, con un propósito. El propósito del rey David era ser ese príncipe sobre el pueblo de Israel. Ese príncipe que iba a guiar a ese pueblo, que lo iba a llevar a través de las batallas. Y el rey David lo entendió de esa manera, y el rey David sí falló. Y el rey David se arrepintió. Y el rey David seguía buscando de Dios, a pesar de sus fallas. En el verso 9, Dios le confirma que Él ha estado con él en todo. Dios siempre quiere andar con sus siervos. Dios siempre quiere estar con su pueblo. La pregunta crítica de esta mañana es si el pueblo quiere estar con Dios. La pregunta crítica es si en realidad nosotros como siervos hemos entendido que ese es nuestro lugar. Ser un siervo, ser un servidor de Dios. Así como estuvo con David, Dios está con todos sus siervos. Dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dios le dio ese lugar. A lo mejor podemos pensar, sí, pues David se lo ganó, ¿verdad? Que hasta el rey Saúl se puso celoso. Que hasta el rey David dijo, ¿y qué está pasando aquí? Que ahora el pueblo clama más a David que a mí, ¿verdad? Y que le gritaban, y ¿cuántos decían que Saúl mató a cuántos? A 1000, y David a sus 10,000. En otras palabras, que el rey David era un hombre de guerra, era un hombre de pelea, era un hombre de estrategia, era un hombre que sobresalía en aquellas batallas. Y el rey Saúl dijo, ¿qué pasó? Se me está quitando el lugar. Siendo el rey David también un escogido de Dios. Siendo el rey David también un siervo de Dios, así como el rey Saúl. Pero la realidad que podemos ver a través de este pasaje es que, así como estuvo con David, Dios está con cada uno de sus siervos, con cada uno de aquellos que han decidido seguirle, con cada uno de aquellos que en realidad han decidido obedecerle. Dios está ahí. Aquí vemos la evidencia de que Dios anduvo con el rey David en todas las hazañas de su vida, en todo lo que el rey David hacía, en todas sus batallas. Dios lo confirma, dice, yo estuve y anduve delante de ti, destruyendo todos tus enemigos. Ahora dice, te he dado un nombre grande.
Y no es lo que a veces el ser humano busca. Por eso comenzamos con esta pregunta. ¿De qué manera usa la gente esa palabra de reino? Porque mucha gente es lo que quiere, un reino. Quiere ser reconocido. Quiere estar sentado en el trono. Quiere que los demás lo sigan, lo obedezcan. Pero aquí dice Dios que Él le ha dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Pero es porque Dios le dio ese nombre. Es porque Dios le dio ese lugar. Es porque Dios estuvo con Él. Dice, tanto David como los creyentes podemos confiar en que durante el tiempo más difícil, aunque tengamos que pasar por diversas pruebas, Dios está con nosotros. Y esa es una de las promesas en que en realidad nosotros podemos confiar. La promesa de Dios sigue siendo esa, que Él está con nosotros. De ahí nos lo dice en el libro de Mateo. Que Él está con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esa es una promesa en la que nosotros como creyentes en realidad podemos confiar. El mundo ha demostrado ampliamente su incapacidad de poder gobernarse a sí mismo. ¿Verdad? ¿Podemos nosotros reafirmar eso? Podemos ver las situaciones que están pasando tantos y tantos países a través de sus gobernantes. Y que cada día va de mal en peor. Yo no sé si ese video que yo vi el día de ayer sea una realidad o no, pero le pido a Dios que sí lo sea. Que el presidente Maduro, el día 15 de junio, hace 2 semanas, hizo una oración referente a segunda de Crónicas 7 y 14, pidiendo públicamente perdón a Dios por todo el mal, por toda la avaricia, por toda la lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Arrepintiéndose y pidiéndole misericordia a Dios. Y eso es en realidad lo que necesitamos que haya en nuestros gobernantes, que haya en el pueblo, que en realidad entendamos que sin Dios no somos nada, que sin Dios no importa el lugar que tengamos o los privilegios que vivamos día a día, sin Dios no somos nada. Tarde o temprano todos los gobiernos del mundo fracasan bajo el peso de la corrupción y la mala administración. Lo podemos ver día a día. Se estima que la cantidad de seres humanos llegará a ser más de... ¿Cuánto cree que es la población mundial en este tiempo? Ya pasamos los 8 billones. ¿Ok? Entonces, para muchas personas a veces en su mente finita dice, híjole, pero hay demasiada gente. Yo creo que Dios no tiene ni tiempo de fijarse en mí. Yo creo que Dios no tiene ni el tiempo de pensar en lo que yo le he pedido. Y ahí es donde estamos fallando. Mucha gente sigue pensando que Dios solamente está ahí dentro de la iglesia, como si estuviera guardado en una cajita. Y sí, tal vez esa es la referencia que tenían del pueblo de Israel, que llevaban el arca. Pero Dios es un Dios que es un Dios omnipresente, que está en todo lugar. Es un Dios omnisciente, que lo sabe todo lo que usted está pensando en este instante, y todos y cada uno de nosotros.
Entonces podemos en realidad nosotros confiar en las promesas de Dios porque su palabra es fiel y verdadera. Dios siempre se está interesando en cada ser humano. ¿Sabe por qué? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. A imagen de Dios fuimos creados. Dios se preocupa por cada uno de nosotros, independientemente si usted ha creído o no. Dios se sigue preocupando por cada ser humano, porque quiere que cada uno venga y reciba la salvación. Dios protege y pone en alto a quienes le temen y adoran. Es lo que le está confirmando aquí al rey David. David era un hombre temeroso de Dios. Sí falló, sí falló, como todos y cada uno de nosotros. Pero era un hombre temeroso de Dios, que reconoció su pecado, se arrepintió y buscó de Dios. Y le siguió sirviendo a Dios. Necesitamos invertir menos tiempo, y llévese esto por favor, hermano y hermana. Necesitamos invertir menos tiempo en construir templos y santuarios y más tiempo en edificar a los creyentes en Cristo. Necesitamos invertir más tiempo en edificar a los creyentes en Cristo, la iglesia, pues es el único lugar donde Dios habita. La iglesia. No el edificio, hermano y hermana. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Y es donde Dios habita y es donde Él quiere estar. Entonces necesitamos en realidad invertir tiempo en la iglesia, en los creyentes, en los que han creído, en los que están dispuestos a servir, en los que quieren seguir creciendo y madurando espiritualmente. Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos, versos 10 y 11, por favor, capítulo 7. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflican, más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará caso. Amén. Dice además, o sea, ya todo lo que Dios había hecho con el rey David, todo lo que le había confirmado, todo lo que le había demostrado, y ahora dice además, no fijaré lugar a mi pueblo Israel, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Y a lo mejor nos quedamos pensando, ¿y eso cuándo sucederá? Sabemos lo que el pueblo de Israel ha vivido a través de la historia. Sabemos que ha peleado contra uno, contra otro y sigue la pelea. No hace mucho acaba de suceder otro ataque al pueblo de Israel. Pero vemos que en la sección anterior vimos que Dios anduvo y peleó a favor de David para hacer de él un gran rey, cuya dinastía duraría hasta la eternidad. Y a lo mejor nos quedamos pensando, ¿y quién vino después del rey David? El rey Salomón. Y conocemos que fue uno de los hombres, o ha sido el hombre más de los sabios, uno de los más sabios, o el más sabio.
Pero ¿a dónde está ahora el rey Salomón? Pero aquí Dios le afirma, dice, además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. El pueblo de Israel tenía que pelear con todo el mundo. En aquel tiempo del rey Saúl era contra los filisteos. Y después contra casi todos aquellos pueblos que lo rodeaban. Con relación a Israel, el pueblo entró en la tierra prometida como en el 1200 antes de Cristo. Pero nunca terminaron por completo de eliminar a las naciones paganas. Nunca. Saúl, David, Salomón y los reyes de Israel y de Judá que le siguieron tuvieron que lidiar contra las naciones vecinas y lejanas sin ver un fin. Y hasta el día de hoy. ¿Usted ha visto el sistema que tiene el pueblo de Israel contra los ataques? Contra esos misiles. Pero entonces podemos ver que Dios es un Dios fiel. Es un Dios de promesas. Es un Dios que hasta el día de hoy ha guardado a su pueblo. Y aquella promesa que le hizo al rey David y que le sigue haciendo a través de esta carta de Samuel, en este capítulo 7, es un Dios de fidelidad. Dice que ni los inicuos le aflijan más como al principio. Y tal vez las peleas, las guerras ya no son ahora como al principio. Cuando venían uno de un lado y otro de otro lado y venían todos los pueblos a pelear contra Israel. Pero la batalla sigue. Verso 11 dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Vemos lo que el rey David quería hacer. Quería hacerle una casa, quería hacerle un lugar a Dios para adorarle. Y ahora Dios dice, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Que Él te dará ese lugar, que Él te hará ese lugar deseado. Dios le confirmó a David. Es interesante que al decir, ni los inicuos le aflijan más como al principio, nos preguntamos, ¿qué aflicción tiene tenemos en la mente? La historia relata que Israel tuvo que luchar contra naciones enemigas durante los 40 años que pasaron en el desierto, hasta llegar a la tierra prometida. Tuvieron que pelear, y con las cuales tuvieron que lidiar incluso después de regresar de la deportación a Babilonia. Israel tuvo conflicto con naciones paganas, incluso durante el reinado de los asmoneos. Tuvo luchas con Egipto, con Asiria, con Babilonia, con los medopersas, con Grecia, con Siria, con tantas y tantas naciones que Israel luchó contra el Imperio Romano. ¿Y ahora? Pero sí sabemos que el pueblo de Israel fue reconocido y establecido en 1948 como una nación, como un pueblo. Reconocieron a Israel como una nación soberana. Y esta es la promesa que Dios le hizo al rey David, que Él
lo establecería, para que habitase en un lugar y que nunca más fuese removido, que nunca más tuviese que andar por un lugar y otro buscando su lugar. Y ahora ha sido establecido desde 1948. Pero Israel nunca ha vivido en paz hasta el día de hoy. Entonces eso es parte de la promesa que todavía viene. Es parte de la promesa, porque aquí dice que ni los inicuos te aflijan más como al principio. O sea, que ya no haya esa lucha, que ya no haya esa pelea, que ya no haya esa preocupación. Dios promete que Israel se establecerá firmemente en su tierra sin el peligro de que las naciones inicuas que busquen destruirlo. Y vemos que Israel todavía está en esa lucha. Vemos que las batallas siguen. El profeta Natán agregó: asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. David anhelaba construir un templo para la gloria de Dios, pero los caldeos destruyeron el templo que Salomón construyó. En cambio, la casa, la dinastía de David, se establecerá eternamente a través de Jesucristo. Eternamente y para siempre. Porque ese es el pacto que Dios hizo con el rey David. Esa es la promesa que Dios le hizo. La promesa de Dios sigue vigente a través de Cristo Jesús. Quiero invitar a alguien que vaya al verso 12 al 16, por favor. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para que siempre el trono de tu reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Amén. Ahí está el pacto que Dios hace perdón, finalmente con el rey David. Y dice, y cuando tus días sean cumplidos. El rey David tenía un punto final. El reinado del rey David tenía un fin en su persona. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y nos quedamos pensando, y bueno, ¿quién era el que seguía? El rey Salomón. El rey Salomón también tuvo su fin. El rey Salomón también murió y pasó a descansar. Pero aquí la promesa de Dios sigue vigente. Dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Y cuando leemos los evangelios, cuando leemos que el ángel le habla a María y a José, y entonces empezamos a entender que la promesa de Dios es fiel y verdadera. Y entendemos que ahora han pasado más de 2000 años del nacimiento de Jesucristo.
Dios sigue reafirmando ese reino. Dios sigue reafirmando, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Jesucristo vino a edificar esa casa para Dios, a edificar esa iglesia, ese pueblo que en realidad quiere buscar y quiere servirle. Y Dios sigue afirmando, dice, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero sabemos que Jesucristo no falló, que Jesucristo no pecó, que Jesucristo vino en obediencia y fue hasta la cruz, hasta la muerte, en obediencia. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl. Como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Eso es lo que Dios le afirma al rey David a través del profeta Natán. Esa es la promesa de Dios, y vemos que se ha cumplido. Y vemos que ahora el reino de Dios, el reino de Jesucristo, será eterno, de la descendencia del rey David. La promesa hecha a David es sorprendente. Las 10 tribus al norte de Israel crearon su propia nación, pero durante 208 años Israel tuvo 9 dinastías diferentes con 19 reyes, hasta su destrucción en el 722 a.C. La historia de los imperios paganos, Egipto, Asiria, Babilonia, Siria, Medo-Persa, terminaron derrotados. Dios prometió a David: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Durante más de 600 años Judá pasaría por muchas pruebas, pero un hijo legítimo de David nacería para reclamar el trono, y es Jesucristo. El ángel Gabriel anunció que Jesús reinaría para siempre sobre el trono de su padre David. Lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 1. Nombraron rey a Herodes en Mateo 2, pero solo hasta que los magos reconocieron y adoraron a Jesucristo. Jesús es el Rey eterno prometido a todo el que cree en él. Jesús es el Rey prometido a todo el que cree en él. Cristo Jesús es el Rey prometido que cumple el pacto hecho entre Dios y el Rey David. Cristo Jesús, esa es una promesa, hermano y hermana, que en realidad en la que nosotros podemos confiar. La palabra de Dios es fiel y verdadera y se sigue cumpliendo día a día. Vamos a concluir aquí. Los Estados Unidos nunca han tenido una monarquía. Nunca. Cada 4 años los ciudadanos tienen la oportunidad de votar y decidir quién estará a cargo de la nación. Es muy diferente
con una monarquía. Pues supuestamente seleccionado por Dios, el monarca reina durante toda la vida. Desde luego, con el tiempo los monarcas humanos muestran sus faltas. Pero, ¿qué del rey que Dios establecerá? ¿Qué hay de ese Dios de ese rey que Dios le prometió al rey David? Este será un rey en quien mora la justicia sin medida. Cristo Jesús es este rey que hoy reina en el cielo y que un día establecerá su reino sobre toda la tierra. Cristo Jesús es la promesa de Dios al rey David. Así que, hermanos, hermanas, tenemos, no sé si sí entendimos que para cada rey debe de haber súbditos, que para cada rey debe de haber siervos, servidores. Y esto es lo que nuestro rey nos sigue pidiendo. Y aquí los voy a dejar con este pasaje que yo creo ya no lo sabemos de memoria. En Mateo 28, 18 al 20. Dios sigue llamando a sus servidores. El rey sigue llamando a sus súbditos a que vivamos en obediencia. Y esta es parte del pedido del rey. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Que Dios me los bendiga.